Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro. Y hoy estamos con este título que nosotros le damos, ciertamente los autores bíblicos, los que traducen, siempre van separando en narraciones más sencillas para que podamos interpretar mejor y entrar, saber un poco la trama que en este caso el libro de Samuel nos va a presentar. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Hablábamos ya anteriormente, ustedes pueden volver a Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento a través de YouTube, principalmente en nuestras páginas que tenemos ahí de nuestros estudios bíblicos. Y entendemos lo de la recriminación de David a Saúl. Esta recriminación, entonces, queridos amigos, es importante, interesante que lo tengamos en cuenta, que más bien se refieren a las actitudes, decíamos. Y hablábamos claramente, la actitud de David aquí es una actitud de compasión, es una actitud más bien de misericordia. Decíamos que dice directamente que él absolutamente, entonces está mirando y se da cuenta que lo podía matar, ¿verdad? En ese momento lo podía hacer papillas, como decimos nosotros, estaba en sus manos. Sin embargo, David directamente le dice mi Señor y mi Rey. O sea, le trata como si fuese siempre. Estuvo al servicio, ¿se acuerdan? Y ahí incluso David varias veces trató de matarlo. David se hace ñemotahuel como que no entiende la cosa en otra oportunidad, pero después ya tiene que escaparse porque se da cuenta que esto va muy en serio, una y otra vez, ¿verdad? Entonces se ponía mal y no entendía. Incluso se nota que David, a pesar de que su hijo, o sea, el hijo de Saúl, era muy amigo de él, Jonatán, se nota que él tampoco le hablaba mal de su papá en ningún momento. Porque incluso tal vez él estaba pensando qué es lo que está pasando aquí. O tal vez él estaba intuyendo, pero intuía y pensaba que tal vez era su amigo, Jonatán, el que más o menos le estaba induciendo a su padre y le estaba pidiendo y yucañan de pea, porque si no, ese me va a sacar el reino, ¿verdad? Eso es lo que podemos también pensar, porque más adelante cuando se encuentra directamente Saúl con su hijo, le manda ahí donde sabemos, ¿verdad? Y reacciona Jonatán, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que morir? No hizo nada. ¿Qué hizo contra ti, papá? No hizo nada. Y ahí le echa en cara, ¿verdad? Hijo de su madre, etcétera. Es la vergüenza de la familia.
Entonces tú que tendrías que ser el rey, te haces amigo de ese hijo de Jesé, tu reino no estará seguro hasta que ese no esté muerto. ¿Entienden? Ni tú ni tu reino estará seguro. Entonces David ciertamente no estuvo comunicando, no dijo en ningún momento. O si lo decía así de una manera muy solapada o como queriendo entender lo que estaba pasando. La actitud de David es una actitud de misericordia. Es una actitud de misericordia. Y eso es lo que él también después tendrá que recibir y es la que recibe de parte de Dios. Pero él recibe una gran misericordia, ¿se acuerdan? Sobre todo con esta. Esta es una de las injusticias más grandes de David. El hecho de haber hecho matar nada más y nada menos que a Urías, que era uno de sus soldados importantes en el ejército. Pero después manda incluso por él, imagínense, manda por él la carta que va y le entrega a su jefe. Y su jefe entonces que lo pone en primera línea. Perdieron esa batalla, pero se salvó. Imagínense, el jefe también se salvó a través de quién. Se salvó a través de la muerte de Urías también. Porque le manda a decir, sí, hemos perdido la batalla, hemos perdido ese momento. Salieron, nos atacaron, estábamos no estábamos atendiendo. Pero lo único que te puedo contar es que murió también Urías. Cuando le dijo eso, ahí el rey se calmó. Quiere decir que el otro problema, el hecho de que vos de Iguazú viene las Embirecovas lleva. Y entonces él se quedó allí ya desde ese momento con esta mujer. Y nace el hijo, después muere ese hijo, etc. Y comienza todo un camino también de dolor cuando viene nada más y nada menos que viene el profeta Natán y le canta las 40 también, le canta la verdad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy que nos acompaña, que nos da la fuerza necesaria para seguir caminando, luchando. Estamos ya terminando casi la primera semana del tiempo de Cuaresma, viernes 1 de Cuaresma. La palabra de Dios viene a través de la profecía de Ezequiel, capítulo 18, del 21 al 28. Así habla el Señor Dios. Si el malvado se convierte de todos sus pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada a causa de la justicia que ha practicado, él vivirá. ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador? Y no que se convierta de su mala conducta y viva. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho serán recordadas a causa de la infidelidad y el pecado que ha cometido. Morirá sin remedio. Queridos amigos, fíjense. Aquí tenemos entonces el blanco y el negro. Te pongo ante dos caminos de la decidida. Primero te habla del malvado. Hay muchos, queridos hermanos, hay muchos santos en la iglesia. Ya examina San Pablo, que ha perseguido a los cristianos, etc. Pero en un momento, cuando iba justamente camino a Damasco, le guiaba. A bebé San Pablo y esa cosa,
o bebe, viste, después se le cae, dice, de los ojos como unas escamas. Upeago dice, hina lleva esa pe, sabe, esa. Va, y tabi la ya pues hina pe, iba ahí, ¿cómo hacer a pisacuera, viste, en la comunidad. Queridos amigos, queridos hermanos, lo que necesitamos aquí en nuestro país, en nuestra política, en nuestra nación, es entonces abrir los ojos, dejar caer las escamas. Pero yo diría no solamente de los ojos, porque las cosas. Lo que tenemos que dejar caer son las escamas del corazón, sensibilizarnos y comenzar a orar bien. Y por eso dice, y aquel que es justo, entonces, y que después, en lugar de hacer el bien, y en lugar de entusiasmarse, también se mete en el mal. Entonces no piense que, porque antes yo era justito, yo antes hacía todo bien, entonces yapú, ayapola, ayaposea, etc. Porque voy a vivir de rentas. No, queridos amigos, el bien es el bien, el mal es el mal. Hay que distinguirlo bien. El que se convierte verdaderamente vivirá, nos dice el Señor. Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué haces? Un sacerdote no clerical. Así define el periodista Fernando de Aro a Luigi Giussani en su nuevo libro titulado Porque soy un hombre. Es un recorrido a través de diversas escenas de la vida del fundador de Comunión y Liberación que muestran su humanidad como teólogo, sacerdote y profesor. Giussani es un hombre con una gran vibración, por ejemplo, estética. Le encanta la música. No censura, la fe no censura su humanidad, su deseo humano, su deseo estético. Él es un hombre que desea siempre, por ejemplo, la belleza. Y el cristianismo le interesa porque es respuesta siempre a su deseo de belleza, o es respuesta a su deseo de ser abrazado, a su deseo de ser perdonado. En 1998, en la plaza de San Pedro, Juan Pablo II reunió y bendijo los movimientos eclesiales. De Aro quiso que fuera el discurso de Giussani el punto de partida de la obra, pues dice ser el resumen del testimonio de vida del sacerdote italiano. Cristo, mendicante del cuore dell'uomo, el cuore dell'uomo mendicante di Cristo. Una de las características de Giussani era su capacidad para entablar relación con el prójimo sin importar su cultura o religión. Ejemplo de ello fue el viaje que realizó a Japón en 1987, invitado por una joven del movimiento a un encuentro sobre educación. Después de esa charla tiene ocasión de ir al Monte Koya, que es un monte donde hay un monasterio budista, tiene relación con los monjes y a partir de ahí comienza una amistad que dura toda la vida. Porque esta es otra de las características de la vida de Giussani, la capacidad de encontrarse con cualquier persona de cualquier cultura, de saber entrar en diálogo con la vibración, con el deseo de infinito que hay en cualquiera. Y la amistad con estos monjes budistas dura toda su vida. El fundador de Comunión y Liberación falleció el 22 de febrero de 2005. Juan Pablo II envió al funeral en Milán al entonces cardenal Ratzinger, quien dijo de Giussani que fue un hombre que comprendió que el cristianismo no es un sistema intelectual o un conjunto de dogmas, sino un encuentro, una historia de amor con Cristo. Son encontrate y hay ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú.
ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Nosotros seguimos, ¿verdad?, con esta recriminación de David a Saúl. Aquí le llama mi rey, ¿verdad?, mi señor, el rey. Saúl miró hacia atrás y David inclinándose, miren, David inclinándose con el rostro en tierra se postró y le dijo, ¿por qué haces caso a los rumores? Hay varias cosas importantes. Primero, se arrodilla, se inclina ante el rey. O sea, todo el respeto. Y eso es lo que el autor sagrado quiere mostrar, que David era un hombre fiel verdaderamente. ¿Cómo fue David, tu padre?, le dice, ¿verdad? O sea, ser fiel. Y vos me deshonraste, trajiste aquí otros dioses, los Baales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso ya estoy hablando, libro de los Reyes, Samuel, que es el hijo que es el hijo de David, ¿verdad? Salomón. Y bueno, y así va. Pero a David, sin embargo, por honor a David, tu padre, que fue fiel. Aquí está una de las fidelidades. Él no se atreve. En todo caso, Saúl miró hacia atrás y cuando mira a Saúl, él se postra con el rostro en tierra, se postró. Y dijo, ¿por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca su ruina? Y aquí entonces viene el otro elemento, ¿verdad? ¿Por qué haces caso? ¿Por qué haces caso a lo que ellos están diciendo, este rumor? Eres la de penaje de guerra, eres mise. Entonces el famoso rumor, pero sabemos que David sabe muy bien que
No es que Saúl está siguiendo el rumor de la gente. Oye, Endaye, el malo, el envidioso era Saúl. Él personalmente. Él el que quería hacer desaparecer a David por el peligro que le causaba a su dinastía, a su monarquía. Él quería que su hijo Jonatán sea el rey. Pero la gente, oye, vos vete pama ya. Este mató a 10.000. Saúl con a 1.000 nomás lo oye. De Jonatán no se sabía nada todavía, a pesar de que en los primeros capítulos muy interesantes se nos muestra a un Jonatán también que lucha, que es muy bravío, que se va con su escudero, desafía a los filisteos, como y para los filisteos fuera ahí, ¿verdad? O sea, son situaciones, no le avisó a su papá, incluso su papá seguramente que no le iba a permitir lo que él hizo en esa aventura. Incluso Saúl se enoja muchísimo. ¿Quién fue el que hizo eso? Merece la muerte y lo voy a castigar. Y el pueblo le salva a Jonatán, porque Saúl tendría que haber cumplido. ¿Cómo haría eso, verdad? ¿Cómo haría eso? Porque él justamente estaba pensando en su dinastía. Estaba pensando en que Jonatán tendría que ser el rey, ¿verdad? Y no David, absolutamente. Pero ya pintaba todo lo contrario, que David estaba yendo y todo el mundo te queremos Romerito, todo el mundo te queremos David, todo el mundo estamos contigo, todo el mundo dale fuerza, ánimo, como dice Gualañeco. Y así se van mostrando estas actitudes de David. David puso la culpa en otros, es decir, en estos que son asesores, ¿verdad? Para que fuera más fácil para Saúl decir, ellos estaban equivocados, son tus asesores. ¿Por qué haces caso a los rumores de la gente? Le dice David, luego ya le insinúa eso. Y después, hoy has visto con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos dentro de la cueva. Aquí se habló de matarte, pero yo tuve compasión de ti y dije, aquí se subraya el elemento de la compasión y de la misericordia del rey David. She aye por Yahuber escondereje, hashenda ya pueden baebe. She aquí ni upebe, hashe. Entonces, porque él tendría que haber hecho eso, ¿verdad? Pero sin embargo, prefirió quedarse calladito, y lo dejó vivo y coleante. Pero entonces se dan cuenta que son situaciones bastante complicaditas allí las que están sucediendo. Entonces también, si David le está salvando entonces a la canta por respeto, ¿verdad? O no sé, yo aquí ya te tenía en mis manos, no te das cuenta, pero en Engedi ellos estaban equivocados. Encima le echa la culpa a los demás, ¿verdad? Porque como yo ya le dije hace rato, si nosotros queremos pensar, y te dice profesor de país argentino, nosotros que somos criollos, entonces, ¿qué vamos a hacer con este bandido? Voy a explicar, nosotros que somos criollos, ¿qué le vamos a hacer a este bandido? Y lo vamos a liquidar, lo vamos a hacer papilla. Bueno, queridos amigos, y gusto con pero para mirar la actitud, porque España tenía que cambiar, nosotros no podemos. Aquí en este caso el autor sagrado nos está invitando a vivir esta actitud, sobre todo la de David. Aniqueña imitate la actitud de Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Estamos en plena Cuaresma, pero les voy a ser honesto, aunque no estuviéramos, el tema del ayuno y la abstinencia debe ser para todo el año, para toda la vida. Pero hay que entender bien qué es el ayuno y la abstinencia, el sacrificio y la abstinencia. En Cuaresma, ya sabemos, miércoles de ceniza, todos los viernes y desde luego el Viernes Santo. Hay ayuno, abstinencia. Toda la vida tendría que haber ayuno y abstinencia. ¿Abstinencia de qué? De hacer el mal. ¿De qué sirve privarte de la carne y comer pescado? Son tradiciones hermosas y curiosamente nos ayudan mucho en Cuaresma porque justo hoy que tenía unas ganas de carne, hoy no se puede, tengo que tomar pescado. Y sabemos que hay edades y que la enfermedad pues no puede ser afectada, en fin. ¿A qué voy? Lo más importante es que comprendamos el sentido del ayuno y de la abstinencia. ¿De qué me sirve dejar la carne y echarme un pescado delicioso? Abstente de hablar mal, abstente de juzgar, abstente de robar, abstente de faltar al respeto, abstente de faltar a la caridad a los demás, comenzando por los de tu propia casa, abstente de juicios. ¿Y qué significa ayunar? El verdadero sacrificio está escrito en la Biblia desde hace 3000 años. El ayuno que yo quiero, ¿cuál es? Ayuda a la viuda, defiende al huérfano, protege al más necesitado, da limosnas, toda la caridad que puedas. Ese es el ayuno. ¿De qué sirve decir hoy en lugar de 2 huevos me preparé nada más 1? Hoy no comí pan, hoy no tomé refresco. ¡Qué bonito! Todo lo que hagas contra tus quereres, tus caprichos, pero por supuesto que fortalece tu voluntad. Pero hay sacrificios que además de fortalecer tu voluntad, hacen un bien enorme. Yo todos los días les digo, hagamos todo el bien que podamos. Ese es el verdadero ayuno. Hoy yo iba a ir al cine, me fui a cuidar a mi suegra. Me fui a ver a mi nieto. Me quedé con todos mis nietos para que mis hijos pudieran irse a un viaje. Ese es el ayuno que Dios quiere. Ese es dar limosna. Revisar mi closet, aquí sobra ropa, hay gente con frío. Revisar mi despensa o cuando hago mi súper, poner un apartado en el carrito. Esto es para mí, para mi familia, y estas latitas de cosas básicas son para los de la parroquia. No para los de la parroquia, el sacerdote sabrá quién distribuir. A la parroquia llegan una cantidad de gente a pedir canasta básica. Ese es el ayuno que quiero. No dejar de comer carne, dejar de comer esto, lo otro. No. Hacer todo el bien que pueda. No estoy en contra de las tradiciones, ustedes lo saben perfectamente. Estoy prácticamente parafraseando al Papa Francisco. Es importante. El ayuno y la abstinencia tradicional es 1000 veces más importante el verdadero ayuno, el del corazón, la verdadera abstinencia de hacer el mal, el verdadero ayuno, el sacrificio por los demás. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito, cebolla deliciosa, morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe'e.
Del 28 de junio al 14 de julio del 2024, sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho, y era que Jesús, en varias oportunidades que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador, y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Decíamos nosotros, ¿cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería mi actitud? La de David, la de Saúl, ¿verdad? Aquí Saúl le ofrece todas las recetas, ya mejor dicho, más que receta, porque la receta con ella, rápido de ella, póngate mi huella. David ya le ofrece el plato servido. Hasta le dice, ¿verdad? David puso culpa en otros para que fuera más fácil para Saúl decir, ellos estaban equivocados, ¿viste? Plato servido, mi hijo, plato servido. Yo te hago decir verdaderamente que vos estás otra vez como mi rey, ¿verdad? ¿Cómo es que le decía? Aquí estamos, ¿verdad? Le mira absolutamente como si fuese el rey siempre, y mi señor, le dice, mi señor, y mi rey. Le trata siempre con la misma dignidad. Y por eso yo le dije en el otro bloque, ¿verdad? Terminé diciendo así, este es un criollo, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo nos comportamos con un criollo? Con un criollo, o nosotros vamos un poco a nuestro idioma, que es más lindo y nos explica mejor, pero ya entiende, ¿verdad? ¿Cuál que se huirá? Porque cuántas veces le dijo, ay, mi hijo querido, yo lloro, yo soy culpable, que esto, ay, pesapón. A ver, mira, ahora de nuevo le está persiguiendo. ¿Cuál que se huirá? Estos son personas sin palabra, Y hay muchos que son así lastimosamente, ¿verdad? Personas sin palabras, o sea que no llegan a captar, intuir, saber el cómo tenemos que hacer presente la vida de Dios. La vida de Dios en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestra gente, porque todos tenemos nuestra responsabilidad. Y por eso que yo digo que aquí David también nos quiere enseñar, y le quiso enseñar al pueblo, y le dijo, aquí no es simplemente él el responsable, ¿verdad? No es cuestión de matarle nomás, sino que es cuestión entonces que nosotros asumamos una responsabilidad. Lo que él justamente ahora estaba procurando hacer, ¿verdad? Lo que él estaba procurando hacer. ¿Se acuerdan en Keilah, cuando vienen y le hacen saber a David que los filisteos estaban rodeando Keilah? ¿Quién tendría que ir a salvar? Decíamos nosotros a Keilah. Ahí tenía que ir Saúl. Él era el rey. Si me vaya nadie le llama, él está preocupado por su monarquía, él está preocupado en sus cosas, le persigue a David, él estaba refugiándose, ¿te has refugiado, David? Y miren, cuando él escucha se va y le salva, y le hace correr a todos los filisteos, y les derrota. Y sigue, ¿verdad? Entonces David se queda, también le reciben, imagínense lo agradecidos que estaban los de Keilah. Incluso ellos pensaban quedarse ahí, se iban a unir mucho más, iban a tener más fuerza con todos los habitantes, ahora con todo ya el ejército de David que él tenía. Pero viene otra cosa. Apenas él estaba en Keilah y él hace el oráculo, le llama a Abiatar, ¿se acuerdan? Le llama y le pregunta, ¿conviene, Abiatar, que nos quedemos aquí en Keilah, que asumamos aquí nuestro gobierno, etcétera, etcétera? Nuestro hecho de estar corriendo, huyendo y procurándonos salvar de Saúl. Y él le dijo, no, porque Saúl va a venir en contra de ti. Imagínense, Saúl no fue para liberar a Keilah de los filisteos, pero ahora se va a ir a Keilah para perseguir a su pueblo, para perseguir a su gente. Queridos amigos, pienso que nosotros sabemos muy bien estas cosas, ¿verdad? ¿Qué sucede en nuestra sociedad? Eso es lo que quise decir, ¿verdad? Que nosotros somos capaces, ¿verdad?, de hacer cualquier otra cosa, pero no nos centramos en lo esencial y lo fundamental, que es la salvación de nuestro pueblo, que es la ayuda de nuestra gente, que es ayudarle a sacar de la pobreza, de la ignorancia. La pobreza no viene sola.
La pobreza es por una incapacidad, ¿verdad?, de gestión personal. Es una incapacidad de desarrollo humano, de desarrollo educacional. Esa es la pobreza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O si no, uno también, hay que entender también qué es la pobreza en un sentido real, y qué es lo que es la riqueza en un sentido real también. Pues uno piensa que son ricos porque están robando y porque tienen plata, ¿verdad? Y eso tampoco no estamos de acuerdo. Eso también es una pobreza. Esa es una pobreza mayor, ¿verdad? Porque el otro, por lo menos, como decía Condorito, decía, pobre pero honrado. Pobre pero honrado. Vamos a ir la frase, pobre pero honrado. Y bueno, pobre pero honrado. De rico de mondaja y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, estamos muy lejos de la realidad bíblica, entonces, ¿verdad? Hay que reflexionar y hay que ver qué hacemos y cómo lo hacemos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando ese viernes llegaron hasta la casa en donde se había refugiado, por abrumadora petición de sus fieles, San Policarpo recibió con dulzura a los soldados que iban a prenderlo, los invitó a comer y les pidió que le permitieran orar antes de salir rumbo a su martirio. 2 horas después, al terminar su oración, esa noche del 23 de febrero del año 155, mansamente se dejó montar en un asno y la comitiva emprendió el camino de regreso a la ciudad de Esmirna, de la que él era obispo. San Policarpo, a sus 86 años, era el último testigo directo de las enseñanzas de los apóstoles de Jesús, pues en su juventud había sido discípulo del evangelista San Juan, quien precisamente lo consagró como obispo de Esmirna. Por lo tanto, su predicación, clara y sencilla, procedía de la fuente más pura y auténtica del cristianismo. Aparte de ello, se le consideraba, además de sabio, un santo viviente por su mansedumbre, por su humildad, por el halo luminoso que irradiaba su persona y los milagros que se suscitaban en su presencia. Pues bien, en el 6º año de su reinado, el emperador romano Marco Aurelio desató una feroz persecución contra los cristianos, especialmente en el Asia Menor, región en la que florecía una vigorosa comunidad cristiana que ponía en peligro el culto a los dioses de Roma, entre los cuales se contaba el propio emperador. Así las cosas, el botín más preciado, símbolo y encarnación del movimiento, era el patriarca Policarpo. Entonces, al cortar esa cabeza, suponían los romanos que el resto del cuerpo, o sea, la iglesia, se derrumbaría o emprendería la huida. Pues cuando le prendieron fuego a la hoguera, las llamas en forma de arco rodeaban pero no tocaban a San Policarpo, mientras él alababa a Dios y le daba gracias por concederle el privilegio de morir mártir. Como a su cuerpo no llegaba el fuego, el gobernador Quadrato, así se llamaba, ordenó que lo atravesaran con una lanza y su sangre brotó con tanta fuerza que apagó la fogata. Por eso, hoy 23 de febrero, día de su festividad, debemos reafirmar nuestra fe haciendo gala de la misma valentía con que lo hizo San Policarpo, sin temor al qué dirán. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Jornada de sanación y liberación. Domingo 3 de marzo. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, de 12:30 a 17 horas, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada
de sanación y liberación, Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. Aporte para Ñande Yarañe ETV 20.000 guaraníes. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Samuel capítulo 23. Estamos ya, 24, perdón, capítulo 24. Y estamos en el versículo 11b. Aquí se habló de matarte, le dice bien luego. Se habló de matarte. Pero yo tuve compasión de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Aquí se habló de matarte, pero yo tuve compasión de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Y bueno, aquí entonces nosotros nos encontramos, queridos amigos, ¿verdad? En una de las cosas más importantes como afrontar, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque él dice, hoy has visto con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos dentro de la cueva. Dentro de la cueva. O sea, yo te iba a matar, yo te podía matar. Todos me estaban asusando, como le asusan a un perro, ¿verdad? Para que pueda tomar la decisión final. Y encima David siempre le sigue respetando, una actitud caballeresca hasta el final, ¿verdad? Pero sin embargo, en ese momento, él podría haber hecho eso, ¿verdad? Tal vez, según nuestros criterios, nosotros hasta pensamos y decimos, ¿y por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Estaba ahí en sus manos, estaba todo. ¿Por qué haces? Y encima le da otra oportunidad, otra forma de pensar, ¿verdad? Como si fuese que él no es el culpable. Le dice, ¿por qué le haces caso a los rumores? ¿Por qué le haces caso ahí a tu gente, a tus asesores que están ahí? ¿Por qué? ¿Por qué le haces caso? Vos no sos capaces de tomar tu propia decisión, de conocer, de saber. O sea, le va interrogando, ¿verdad? Le va interrogando. Pero con su bondad y con su misericordia le da otra vez la posibilidad para que él diga, bueno, en realidad ellos estaban equivocados. En vez de decir yo, Saúl, Shela, ya voy a Gina, Shela, ya puedo Gina la Ibaía. Shela y cuando era Becuerina. Miren que él mismo dice, después de que haya incursionado de nuevo, haya visto, porque le mandaron llamar urgente para que vaya un poco a ver qué es lo que estaba pasando, porque dice que los filisteos estaban incursionando ya dentro del territorio. Eso le asustó un poco, Dios actuó así. Le asustó, salió, se fue. Y después, cuando todo estaba un poco más solucionado, él vuelve. Pero vuelve ahora, dice, buscando los mejores, 3.000 hombres. 3.000 hombres que vienen para perseguir a David. Nosotros sabíamos que David, en todo lo que se le había juntado, 400 hombres, ¿verdad? Después no sabemos, porque no cuentan más, no dice cuántos hombres, pero estuvo por Keilah, otras personas que se le iban juntando así. Bueno, no sabemos directamente, ni queremos arriesgar la cantidad y el número de personas que estaban con David. Pero en este caso sí. En este caso, lo de Saúl, sí, él mismo dice que después fue buscando los mejores. La escolta presidencial le pone ahí a su espalda. Vamos a perseguir a David. Tenemos que hacer algo, tenemos que agarrarlo, tenemos que matarlo. Y bueno, con todo eso que se está moviendo, David, sin embargo, se queda ahí con prudencia y modestia,
traslada la falta de Saúl a sus seguidores y consejeros malvados. Él traslada la culpa directamente a sus consejeros y todos estos malvados, ¿verdad? Todos estos malvados seguidores y consejeros de Saúl. Algunos pudieron decir, David, ponlo sobre la mesa, dilo como es. Claro, también. Porque cuando él decía en ese momento, imagínense, si él decía, hoy has visto, le dice ahí. Ellos enseguida, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Por qué haces caso a los rumores de la gente? ¿Verdad? David lo había hecho. Entonces Saúl aprovecha eso mismo, aprovecha. Y justamente le dice que sí, que él siguió los consejos, ¿verdad? David que el consejo, nunca nadie le siguió todos los consejos, así que al revés. Le decían que no haga eso, que no tenía razón de ser. ¿No ven ahí? Él sigue persiguiendo a David y cada vez más, ¿verdad? Sin embargo, Saúl no se arrepiente absolutamente, ¿verdad?, de estas cosas. Pero David, dentro de su bondad, le ofrece esta posibilidad. Pero incluso cuando lo haga, mostrará misericordia y bondad a Saúl. Incluso cuando lo haga, mostrará misericordia y bondad a Saúl. David cumpliría Proverbios 10, 12. El amor cubrirá todas las estrellas. Luego, primera de Pedro 4, 8. El amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, esto también, ¿verdad? El amor, cómo se va presentando aquí. Este es el capítulo muy interesante, el 24, porque por una parte viene todo el perdón, ¿verdad? El perdón de David para con Saúl. Pero por otra parte también, además de perdonarle, no le está recriminando en realidad. Nos despedimos, queridos amigos, por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.